Dios le bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran en esta hora, en este canal y en este segmento de palabras que hemos venido trayendo. Y hoy estamos con un invitado que ya nos ha visitado más de una vez en este medio, y es el pastor Luis Torres. Pastor. Dios le bendiga, la paz de Cristo con todos ustedes. Bueno, estamos aquí para seguir aportando un poco más de lo que Dios nos ha dado a entender por su poderosa palabra, y que sea Dios dándonos la sabiduría y el entendimiento para aportarle una vez más lo que Dios nos regale para cada uno de ustedes, los oyentes. No sé si ya para iniciar, ¿cierto? No sé si quería hacer una oración para poner este tiempo en la mano de Dios. Amado Dios y Padre que moras en lo altísimo de los cielos, Dios, te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, oh gran yo soy, porque tú eres digno de gloria, de honra, de poder y de alabanza. Así es. Padre, mira aquellos que están oyendo, que van a oír Dios, esta transmisión, es, papá. Que sea usted, amado Dios, tocando así sus es, vidas, Padre, porque tu palabra es la que redarguye, tu palabra es la que consuela, tu palabra es la que instruye, Padre, en justicia y en verdad. Y te pido ahora por la espada de tu espíritu, que tu palabra entre a lo más profundo de cada uno de nosotros y discierna los pensamientos de cada uno de tus oyentes en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que sabemos que a través de tu palabra harás, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hoy venimos, amén. Ya todos sabemos cómo va la temática de lo que hemos venido estudiando. Y hoy nos toca el libro de Primera y Segunda de Samuel, de este profeta de Dios. Y el pastor aquí nos va a hablar acerca de este siervo, este varón de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y quiero iniciar en esta hora, en este libro de Samuel. Amén. Primero hablando de quién era Samuel. Samuel era un profeta. Samuel era hijo de Ana. Bendito el nombre de Jesús. Aquella que era esposa del Elcana. Samuel fue pedido con lágrimas y aún con dolor y amargura en el corazón de su madre, porque era afligida por su rival llamada Penina. Todos conocen la historia. De allí hay una petición. Ella quería tener un hijo, pero no podía, a causa de que al parecer manejaba un grado de esterilidad, no podía tener hijos. Pero un día que estaba orando con aflicción de espíritu y amargura de corazón por aquella petición, porque aunque el Elcana le decía que la amaba más a ella que a Penina, y le decía que no le era a él mejor que 10 hijos, ella quería tener su propio hijo, porque era necesario e indispensable, importante para en ese tiempo, en todo alrededor de Israel, que una mujer diera a luz, porque era más aún bendecida por el fruto del vientre. Pero era una afrenta que una mujer no pudiera tener hijos, que no pudiera dar descendencia a su marido. Y aunque ella era la amada, no podía tener esa gran bendición. Ella sabía lo que representaba y significaba tener un hijo aún delante de Jehová Dios. Y me impacta algo, porque aquella que le afrentaba tuvo 10 hijos, pero ninguno de estos 10 hijos se nombra en la Biblia, pero sí el hijo de Ana llamado Samuel. Ana, llorando con amargura, bendito el nombre de Jesús, le dice a Dios desde el interno gemir del corazón que anhela ese hijo. Elí, o el sacerdote, la ve y la tiene por ebria y le dice: mujer, ¿de quién es tu vino? Estoy parafraseando un poco. Ella le dice: no estoy ebria yo, mi Señor, sino que con amargura de alma y aflicción de espíritu estoy orando a Jehová. Cuando él se siente avergonzado porque no fue así como dijo, entonces le dice: ve a tu casa y Dios conceda y haga conforme has pedido. Y automáticamente Ana, por el peso, oh aleluya. Y quiero que usted entienda algo, y quiero comenzar también por allí. No quiero comenzar exactamente de la vida de Samuel, sino que pesó también, oh aleluya, para que
el milagro se diera. A veces tenemos en poco la bendición o la palabra dada por un sacerdote. Muchas veces, aunque Elí no tenía el enfoque ya muy claro y no estaba quizá tan alineado, pero era el sacerdote que Dios había escogido y que estaba en turno. Es algo muy importante. Y Dios era, oh aleluya, bendito el nombre de Jesús, el hombre que Dios había escogido. Y Dios es un ser que cuando Él quita, pero cuando Él pone, Él pone. Y cuando Dios establece a alguien, lo dota. Y no solo que lo dota, también lo capacita y le da autoridad. Cuando el sacerdote habla y dice: Jehová te conceda como estás pidiendo, automáticamente la palabra y la bendición sacerdotal tiene un peso dentro del vientre, oh aleluya, de Ana, y automáticamente comienza a fecundarse dentro de su vientre físico una palabra en el vientre espiritual que se hizo carne, una palabra llamada Samuel, un profeta. Pero mi alma alaba a Dios. Ana había hecho una promesa que parecía muy buena promesa, y era haberlo dejado en el templo después de destetarlo para que el sacerdote lo educara según la amonestación y la costumbre, oh aleluya, del pueblo de Dios. Pero pasaba que el sacerdote ya no tenía mucha visión, ya estaba para ser suspendido. Y me impacta esto, bendito el nombre de Jesús. Y quiero comenzar leyendo Primera de Samuel. Gloria al nombre de Jesús. Voy a leer fracciones de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Pero voy a irme primeramente al capítulo 1 de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Y voy a leer unas cuantas fracciones. Gloria al que vive. Alabado sea su nombre. Y vamos a Primera de Samuel, y dice la palabra en Primera de Samuel: nacimiento de Samuel. Hubo un varón de Ramataí, oh aleluya, bendito el nombre de Jesús, de Zoín, del monte de Efraín, oh aleluya, que se llamaba Elcana, hijo, bendito el nombre de Jesús, de Jonán. Elcana no era cualquiera. La descendencia de Elcana tenía que ser una descendencia importante. Mi pregunta es: si Elcana tiene 10 hijos primero y Elcana después engendra a Samuel, y vuelvo y repito, ¿por qué estos 10 hijos no se nombran en la Biblia? El asunto es que así como, voy a retrocederme un poco al Pentateuco, así como, aleluya, Samuel también era Isaac, aunque no era aparentemente el primogénito porque no nació primeramente, era el hombre estipulado para la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa, escuche bien, muchas veces son duales, y las promesas, gloria a Dios, no se pueden, escuche bien, no se pueden hacer a la mitad ni solo por partes. Y cuando Dios llama a dos personas para darle una promesa, aunque usted quiera la promesa, si no es con la persona, con el dúo, con la idónea que Dios llamó, no va a ser. En Ana estaba la palabra y la promesa del profeta, así como Abraham no era en Agar para Ismael, sino en Sara para Abraham. Por eso Dios llama a Abraham como el primogénito. Por eso te explico en esta tarde, porque aunque habían 10 hijos adelante, no fueron reconocidos, ni su nombre se mienta, solo el de Samuel.
Porque aunque habían 10 hijos, no era el vientre en que Dios tenía preparado Amén. para poder traer ese poder a la tierra. Aleluya. ¿Está entendiendo esto? Amén, amén. Entonces, podemos entender que cuando queremos llevar a cabo planes y proyectos, tenemos que unirnos o enyugarnos a personas que también estén asignadas para eso mismo. Pero cuando usted se alía a personas que no están asignadas para el proyecto de la bendición que Dios ha predestinado de antemano, usted no podrá ver, aleluya, la promesa como debe ser. Por esto Elcana tenía 10 hijos con Penina, pero la promesa aún no estaba. Aún estos 10 hijos la Biblia no tomó en cuenta su nombre. Pero cuando nace Samuel, la historia cambia. Cuando nace Samuel, se abren, aleluya, una primera, aleluya, parte de Samuel y una segunda parte de Samuel. Cuando nace Samuel, aún, mire esto, no habla de cómo crecieron los hijos de Penina, ni cómo fueron creciendo. Pero cuando nace Samuel, habla dónde estaba, que lo destetaron, a los cuantos días lo dejaron, aleluya. Quien él comenzó a educar en la palabra, dónde dormía. Mi alma alaba a Cristo. ¿En qué influyó, pastor? ¿En qué influyó el ejemplo de Ana en el llamado de Samuel? Ana era una mujer tan prudente a pesar de todo lo que ella vivía. Y la prudencia de Ana es lo que tiene que influir no solo en Samuel, sino en nuestras vidas. Ana era una mujer que aunque estaba llorando y padeciendo, no iba a reprocharle a nadie, ni a contarle a nadie, ni a hacerse la víctima delante de nadie por lo que estaba viviendo. Y escucha bien, Ana tenía una característica profética de verdad, no como las de ahora. Una característica profética era que el profeta no vivía hablando con la gente para después decir Dios me dijo, para no contaminar, aleluya, la profecía con que me dijeron o no me dijeron. El profeta se encerraba, se apartaba y recibía el chorro de arriba para después mandarlo al frente al pueblo. Y Ana era una mujer que no les ponía su queja a nadie, sino a Elohim el Eterno. Gloria. Y creo que en este tiempo a veces nos cuesta como que reservarnos nuestros problemas, porque si no se lo estamos contando a todo el mundo. Totalmente. Entonces Ana tenía una educación, una formación profética. Por eso era en el vientre de Ana que estaba la promesa, no el de Penina. Penina era irritante, Penina era problemática, Penina era contenciosa, Penina era, escuche bien, de lo que le gustaba provocar a los demás. Y no es esa la actitud de un profeta. Mientras Ana lloró, se humilló y, escuche bien, oró, no se fue a quejar. Lloró a los pies de Cristo, se humilló y oró. Y ahí de Dios la presencia y el regalo descendió. Penina, los profetas que hacen como Penina viven todavía reclamándose, se van a las redes a poner ese que tú me dijiste, que yo te dije, y se llaman profetas. Los profetas que están de verdad llamados a ser profetas no se enredan ni en bochinche ni en cosas del mundo. Los profetas, el que milita bajo la profecía, no se enreda bajo las cosas carnales. O sea, que eso fue lo que hizo a Samuel un profeta diferente a todos los jueces de Israel en aquella época. Aleluya. Y cuando yo voy al capítulo 2, dice cántico de Ana. Ana canta, se regocija, llora, pero a pesar de todo eso, Dios le da una respuesta. El pacto de los hijos de Elí, capítulo 2. Y quiero adelantarme al 2:30. Quiero Amén. adelantarme al 2:30. Amén. Y si puedo leerlo, dice: por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian
los tendré en poco. Y quiero en ese versículo mirar por qué realmente fue desechado Elí, la persona encargada, escuche bien, en el sacerdocio de educar, aleluya, al joven Samuel. Y cómo influye el que a ti te forme una persona sin visión. Cómo influye el que a ti te forme una persona carente de palabras, neófito. Cómo influye el que las personas que te formen se les haya apagado la lámpara. Y cuando voy a Apocalipsis, la lámpara no es que se apague tu vida. Quitaré el candelero de tu lugar. Está hablando del ministerio. Cuando una persona está en cargo, pero su ministerio hace rato al cielo lo rodó como cortina y lo trasladó, sigue allí, pero ya no hay nada. ¿Y ahí qué pasa si se supone que el mismo que me tiene que guiar, que me tiene que enseñar, el cielo hace rato que lo despidió? ¿Qué sucede ahí? Ok, cuando el cielo despide a quien te está enseñando, tus enseñanzas son vanas y vacías. Y lo que tú estás recibiendo como enseñanza son sus mismas cegueras. Porque la Biblia enseña que todo ciego que guía a otro ciego, ambos se despeñan. Es por esto que Samuel, cuando es llamado por Dios, como ya Elí había perdido la noción de cómo era Dios, a la tercera vez que se acuerda, porque la gente cuando pierde lo que Dios le da, tiende a olvidar. Y cuando él se acuerda y dice, este llamado parece que es de Dios, díleme aquí, Señor. Y cuando el Señor habla, pero no quiero adelantarme, quiero ir al 2, porque hay una cuestión muy poderosa aquí. Y es que la gente lee la palabra y no se fija de los tiempos. Y quiero subtitular este momento. Todo aquel que está llamado a un cargo, está llamado a un oficio, un trabajo, el cielo también te contrata. Y cuando el cielo también te contrata, te dice cuáles son las cláusulas a tener que cumplir y cuáles son las condiciones para no hacer y cuál es la bendición futura para entregarte por tu buen desempeño. Un ascenso. Entonces hay tiempos y la gente hoy en día, como Elí, quiere deshonrar a Dios y recibir honra de Dios. Y mire esto, gloria a Dios. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho tiempo pasado, tenga esto presente. Yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. Andarían. Tiempo futuro. Yo había dicho tiempo pasado. Dios se escogió en el 2008 y le dio una promesa a X persona. Llegó el 2025 que pasó y Dios lo llama a cuenta por todo el tiempo de trabajo, bueno o malo. Pero según su trabajo, Dios le dice a Elí: yo te dije allá que tú y tu casa y la casa de tu padre andarían perpetuamente delante de mí. Que andarían, no es que tú, ojo, andarían. Todavía no había llegado el tiempo del cumplimiento de andar en la perpetuosidad. Andaban en la transitoriedad. Transitaban por su ministerio, pero no estaban en la perpetuidad en que iba a ser perpetuo ese gobierno. Pero cuando Dios dice perpetuamente, ojo, la promesa y el regalo era que Dios le había dicho que el ministerio de él no sería momentáneo sino perpetuo, que moría él y se levantaba un hijo de él. Ahora, cuando Dios le está diciendo esto, es porque ya Dios tenía a Samuel reservado para matar a Omni y a File y quitarlo del medio. O sea, que hay gente que Dios está preparando para quitar a otro o cortarlo prácticamente. Hay gente que Dios está preparando y está gestando en un vientre en este tiempo para quitar los que no están honrando su presencia. Dios se viene provocando, Dios se viene suscitando. Ahora, cuando yo me voy al verso 34, dice: y yo me suscitaré
de un sacerdote fiel, conforme a mi corazón y a mi alma, y éste andará delante de mí perpetuamente todos los días. O sea, Y le edificaré casa firme. es que el error que nosotros cometemos es creer que porque nosotros nos detenemos, el cielo también se va a detener. Aquí viene algo más fuerte. Es que nosotros estamos acostumbrados a ver el contrato bíblico y a tomar la bendición, pero no la condición. Ay, ¿cómo es eso? Explique eso porque... Todo contrato tiene una condición, una cláusula. Claro. Y dice tiempo de permanencia. Y para usted permanecer disfrutando del contrato, tiene que permanecer obedeciendo la cláusula que está establecida. Amén. Y cuando usted rompe la cláusula establecida, el contrato se lo pueden romper en la cara y tirárselo. Fue lo que Dios hizo con él y su familia. Tu casa y tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente a tiempo futuro, pero no llegó el tiempo. Porque se llegó el tiempo de recogerte tu producción, de recogerte tu resultado, y me deshonraste. Y yo honraré, todavía escuche, honraré de parte de Dios. Yo entendí cuando Dios me llamó, me quitó, escuche bien, comodidades, me quitó buen empleo. Y como te venía diciendo, me quitó tantas cosas. Pero yo entendí que no me quitó. Hoy entendí que Dios desarmó mi estructura para hacerla. Y esto es lo que pasa. Cuando tú quieres ser excelente, tú tienes que dejar que te rompan para que te arme en el diseño excelente. Y el error de nosotros es que no queremos que Dios nos rompa. Bendito el nombre de Jesús. Cuando yo voy a esto y sigo en esta parte, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Dios está llamando a la fidelidad. Samuel fue fiel. Aunque le costó en algunas partes entender, él obedeció. Conforme a mi corazón y a mi alma. Aunque muchos critican a Samuel por llorar a Saúl, y es que muchas veces Dios lloraba a un pueblo cuando no quería que se descarriara. Entonces, así como en Osea dio tantas oportunidades para que se devolviera a su mujer hacia el mundo. Pero me impacta algo. Cuando yo voy al capítulo 3, quiero ver algo en el capítulo 3. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando a alguien le escasea la palabra, le deja de frecuentar la visión. O sea, que lo que tenía Eli, la ceguera física que tenía Eli era una representación de cómo estaba su vida espiritual. Ya él estaba apagado. Entonces, el joven Samuel le acompañaba a la juventud en el vigor, pero lastimosamente tenía una enseñanza intermitente. Dice que Santo. ya no venía con frecuencia la visión y la revelación, con frecuencia, una sola línea, sino intermitente. Como cuando la luz va y viene. Así están muchos ministerios, con una visión intermitente, deseando tener o aparentando ser quien ya no son, como Elí. Mi alma alaba a Cristo. Dice el versículo que continúa: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, ya estaba casi ciego, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová.
donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios se oscureciese, que era Samuel, era el ministerio, Jehová llamó a Samuel. Antes de que tú y yo seamos quitados, Dios siempre se va a provocar. Dios siempre Amén. se va a proveer. Dios siempre va a tener un sustituto. Nunca se va a quedar parado. Abraham lo entendió, por esto que te relaciono. Y cuando llevó a su hijo al degolladero, él solo dijo: si no eres tú, Dios se proveerá de cordero. Amén. Si tú no eres, Dios se proveerá de alguien que sea. Y si tú ya no quieres ser o estás incumpliendo, Dios se proveerá de quien sí cumple. Y dice esta palabra: y Samuel estaba durmiendo en el templo. ¿Cómo era que Samuel dormía en el templo? Pero Jehová lo llama: Samuel, Samuel. Y Samuel corre donde Elí. Elí no le había enseñado a cómo intimar con Dios. Porque cuando la gente pierde la visión, nos enseña a depender de ellos y del sentimiento. Alguien que te guía, que te enseña en la vida espiritual, en la vida cristiana, cómo no te va a enseñar lo principal, que es tener una comunión con Dios. Y esto es lo que está pasando hoy. ¿Lo digo o no lo digo? Dígalo, La suelte gente todo. está enseñando al pueblo a depender del profeta y del pastor, y no a ir al pastor de pastores y al profeta que tiene todo revelado. Ya es Cristo. Y aquí viene un gran problema. Dependemos siempre de la revelación de otro y no buscamos que Dios nos revele a nosotros con más claridad. Y es mejor que Dios te hable a ti. Cuando Samuel es llamado por Dios, él no conocía la voz de Dios. Pero me impactó algo tremendamente, evangelista. ¿Cómo es posible que alguien que vive en el templo, está en el templo, no conozca la voz de Dios? Ahora, no vamos a hablarlo así, vamos a llevarlo a la manera natural para que tú me entiendas. ¿Cómo es, productor, que tú me invitas a tu casa? Llevo una semana viviendo en tu casa, pero yo no te hablo a ti que eres el dueño de la casa. Y hablo con todos los que rodean la casa, pero no sé quién eres tú que es el dueño de la casa. Finjo conocerte, pero no he tenido un encuentro contigo. Una cosa es oír de alguien como le pasó a Job, y otra cosa ya no de oídas sino de conocer. Hay gente que cree conocer porque le han hablado de alguien, pero cuando tú intimas ya no te conformas con lo que te hablaron, sino con lo que tú experimentaste. Ahora, Samuel tenía solo una información auditiva, aleluya, una información pasada de Elí a sus oídos, pero no tenía una intimidad con Dios. La palabra intimidad o conocer es tener algo más profundo entre dos personas, no tres. Y Samuel estaba en la casa del dueño de la casa. En la casa de Jehová, dice, estaba en el templo, en la casa de Jehová. Pero Samuel no conocía la voz del dueño, pero conocía la voz del administrador. Hay gente en la iglesia que conoce más la voz del administrador que la voz del dueño. Y por eso, aunque yo sea pastor, yo hago un llamado tanto a las personas que se congregan como a los pastores. No hagan que las ovejas conozcan más tu voz que la voz de aquel que las ha de levantar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor. Amén, aleluya. Cuando hay un pastor, y lo suelto, me lo llevo. Suéltelo todo. Cuando hay un pastor que se preocupa más porque la oveja tenga comunión, intimidad por él, perdió la visión. Y escuche bien, la palabra ya no está permanente en su corazón y se perdió la visión. Entró la altivez, entró el orgullo y entró la vanagloria. Y es que quiere que la oveja vaya a él y no al que tiene que ir. Ay. Todo pastor es guía.
Ay. Y cuando voy a la parábola de, oh aleluya, el redil, me enseña que el pastor va delante de la oveja, guiándola. Y toda oveja que no entre por la puerta no es del redil. Pero me impacta algo, y todo el que entre y salte, salteador, y no es propio de las ovejas. Pero el pastor entra por la puerta, sus ovejas le siguen. Pero hay algo que pasamos por alto, que hay un portero que le abre solo al pastor. Y este portero es el Espíritu Santo. Amén. Y este portero quiere abrir el corazón tuyo para que entre el Señor, el Dios Todopoderoso. Pero tú muchas veces le tienes código clave a tu corazón para que entre Jesús. Pero si eres un acceso abierto para todo el mundo, pero acceso denegado para tener intimidad con Dios. Samuel tenía un acceso abierto a Elí, pero un acceso denegado a Dios. ¿No lo conocía? No. ¿Y cómo si la palabra había perdido poder? ¿Y cómo si la visión no tenía frecuencia en el lugar? Era intermitente, él no podía tener claridad de quién era Dios, porque ahí Dios ya estaba pabilando en ese lugar. Y el llamado de Dios era volver a encender la lámpara que se estaba apagando en Israel, que era el sacerdote que estaba de tiempo. Y para eso escogió a Samuel. Ay. Pero como tú como pastor no lo enseñaste, entonces yo voy a tratar con él, yo y él, en donde voy a enseñar al pueblo. Y qué cosa tan tremenda cuando usted me dice, hable de Samuel. Puedo relacionar a Ezequiel. Ayer hablaba con Dios y leía en Ezequiel. Y dice, y sacaré pasto, oh aleluya, sacaré pasto y aprisco para las ovejas. Las sacaré de lugares donde no le den buen pasto, buen aprisco, oh pasto de calidad delicioso, sabroso. Para eso. Entonces me impacta porque el Señor decía en Ezequiel, me hablaba, y que va a quitar ovejas de lugares que no le están dando palabras de verdad, sino liviandades, que creen que están fortaleciendo su vientre espiritual, pero la vianda es para el cuerpo. Escuche bien. Y Bueno, hablando de todo esto, ¿qué va a pasar o qué le va a suceder a aquellas personas, aquellos pastores que están actuando de la manera en la que actuaba Elí? yo con esto voy a terminar porque voy a soltar un penalti muy fuerte. A estos pastores como Elí, yo guarde mi vida. Dios tiene dentro de la misma iglesia Samuel, del cual Dios ya se suscitó, ya Dios se proveyó. Y tu sustituto está dentro de la misma iglesia, te va a costar, no lo vas a creer, deja avanzar. Mi alma alaba a Cristo. Cuando Elí no enseñó y Samuel tuvo un encuentro directo con Dios, cuando Samuel comenzó a hablar con Dios, Dios le dijo lo que iba a hacer con Elí y con la casa de Elí. Es tremendo porque a su tutor era el primero que tenía que confrontar. Y esto va a ser muy fuerte para muchos ministros, porque va a ser como el actuar de la mafia. Muchas veces para probarte tu gallardía, te van a poner a que la primera persona que aniquiles sea alguien muy cercano que tú amas. Y a la primera persona, no sé si usted lo había notado, que Dios pone a que el profeta Samuel le suelte una profecía, que profecía no es carro, ni beca, ni moto. Si no estás mal, reconven tu camino y vuélvete. Es a Samuel, es a Elí. Amén. La primera persona que Samuel le suelta una palabra es a Elí. Y Elí sabía que bajaba de la presencia y le suéltame lo que ya mi Dios no me habla. Si él era el sacerdote con el que Dios hablaba, yo hablaba con el ángel de la iglesia. ¿Cómo él ahora le estaba diciendo a Samuel, dime tú, declárame qué te dijo Dios y no me cobardas nada? Porque ya Dios a él no le habla. Y hay gente que ya Dios a ellos como pastores no les
habla Dios. Pero Dios le está hablando a Samuel, pero ellos no aceptan la palabra de Dios en la boca de los samuelitos. Ay, y lo peor es que cuando vienen a hablarle de parte de Dios, llaman a uno un hijo del diablo. Porque aún, oh aleluya, pienso yo que si Elí se hubiera dejado exhortar de Samuel y no hubiera mirado de que era Samuelito, algo hubiera sucedido, se hubiera devuelto. Pero no, siguió en su misma tónica. Y Dios tuvo que cortar a sus dos hijos el mismo día, only fine, destituirlo. Él se enuscó. La mujer que estaba de parto, uno de sus hijos, parió rápidamente, malparió en pocas palabras, y se volvió todo un ocho en la casa de Elí. Pero cuando tú no quieres obedecer finalmente la palabra que Dios te manda sobre el profeta que tú mismo formaste, Dios te va a mandar una palabra a través del profeta que tú mismo formaste. Y no va a ser una palabra de Dios te va a bendecir, sino de lo malo que estás haciendo. Te va a tocar devolverte. Si no te devuelve, ya tú sabes, tu candelero será quitado en su lugar. Y Dios ya tiene preparado quien te va a reemplazar. Quiero decirte que cuando Samuel sale, le dice a Elí todo lo que Dios le manda decir. Y cuando yo entiendo que Dios le manda decir algo a alguien, es porque hace rato ya Dios no quiere hablar contigo. Porque cuando Dios tiene comunión contigo, Él no necesita intermediario en una relación de dos. Dios no necesita. ¿O usted cree que yo necesito que mi esposa que duerma conmigo me mande a decir algo con otro hombre o con otra mujer? Cuando hay una intimidad, ella debe esperar el momento de la intimidad y hablar conmigo. Pero cuando ya Dios no quiere hablar contigo, ya no le nace hablar contigo, ya te desechó, como dice ahí, ya Dios no te va a hablar y te va a mandar, escuche bien, razoneros que sí estén en la intimidad con Él en el secreto. Y lo más tremendo es que no te va a gustar y te vas a sentir de una otra manera aludido, te vas a sentir, oh aleluya, poca cosa, menospreciado, te vas a sentir insultado, humillado, pero Dios ya te ve como un desecho y te va a mandar palabra por boca de otro porque ya Él no va a querer hablar contigo. Santo. Ya Dios no va a hablar contigo. Y cuando en este tiempo hay gente que ya Dios no le dice que están mal y que están pecando, aun cuando saben que lo están haciendo, y cuando el profeta viene y se lo dice y se enoja, son gente que hace rato perdieron la visión y la palabra cayó en frecuencia. Shalom Adonai. Dios te bendiga. Bueno, este fue el mensaje del día de hoy. Espero y les haya agradado demasiado. Amén. Y hay muchas cosas que debemos aprender del profeta Samuel, de Elí y de los hijos de Elí y de Ana. Y bueno, espero y compartan este video y dejen su comentario acerca de lo que acabaron de escuchar el día de hoy. Amén. Dios les bendiga a todos.